Bien, de nuevo meditaremos ahora en la palabra de nuestro Dios. Salmo 71, verso número 19. Salmo 71, verso número 19, donde dice la palabra de nuestro Dios: y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Padre amado, gracias. Gracias, Padre, por este nuevo día. Te damos gracias, oh Dios, la bendición de estar aquí, de poder elevar estos cánticos de alabanza a tu nombre, meditar en tu santa y divina palabra, estar en comunión los unos con los otros, en comunión contigo, Padre amado. Y Padre, como siempre, al llegar a esta hora, a este momento, Padre, te rogamos, misericordia se vierta sobre cada una de nuestras vidas, que podamos dar esta tu palabra a través de la iluminación, dirección y el discernimiento del Espíritu Santo. Y asimismo, podamos recibirla, oh Dios. Gracias, Padre, buscamos tu rostro. Lo hacemos con expectación, oh Padre, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Grandes cosas. Ese es el tema que nos ocupa hoy. Esas grandes cosas que el Dios del cielo ha hecho a nuestro favor. El príncipe de los predicadores, C.H. Spurgeon, una vez dijo: la misericordia de Dios es tan grande que perdona grandes pecados a grandes pecadores, aún después de grandes espacios de tiempo, concediéndoles entonces grandes favores y privilegios, llevándolos a disfrutar grandemente de ese gran cielo de nuestro gran Dios. Mis hermanos en Cristo, son muchas las cosas grandes que nuestro Dios ha hecho. Ahora meditaremos en algunas de ellas. Queremos hablar primeramente acerca del amor de Dios. Nos ha amado con gran amor. Como dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2, verso número 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, y continúa diciendo, porque aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ciertamente mostró su amor para con nosotros, dando a su Hijo para morir en sustitución de nuestras vidas sobre el monte Calvario. Y sí, mis hermanos, su amor es un océano insondable. Ese amor es infinito, es una mina de riquezas inagotables que emanan del trono de la gracia suya para sus hijos y para los hijos que andan conforme a sus mandatos y en comunión con Él. Sí, mis hermanos, su amor es una primavera eterna, una provisión gloriosa, un sol de justicia, un poder que levanta, una inspiración incesante. Y si el amor de Dios está en nuestros corazones, esto tiene que ser una realidad. Esto tiene que ser el fruto de nuestras vidas. Cuando estamos hablando acerca de una inspiración incesante, estamos hablando acerca de la respuesta a ese gran amor. La respuesta de nuestras vidas
a ese gran amor. El apóstol Juan en su primera carta habla acerca de esto. Él dice: Dios es amor. Le amamos porque Él nos amó primero. Mis hermanos en Cristo, somos salvos con una gran salvación. Hebreos capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y recuerde, esta carta fue dirigida a los hebreos, arraigados en el Antiguo Testamento, arraigados en la persona de Moisés, sin tener la luz que hacía falta en sus mentes y sus corazones para entender el propósito del Antiguo Testamento, lleno de las figuras y símbolos del Mesías que habría de venir y dar su vida por ese pueblo y por el resto del mundo, el Señor Jesucristo. Sí, pues, salvos con una gran salvación, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Mis hermanos, Dios es la fuente, el ser humano es el objeto. Cristo es su personificación. Su significado: libertad. Libertad del pecado. Libertad de la condenación del pecado. Evangelio según San Juan capítulo 8: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto habla, mis hermanos, acerca del hecho de que efectivamente el ser humano nace bajo condenación eterna. El Señor Jesucristo bien claramente lo dijo: yo no he venido para condenar, y esa condición estaba ahí. Yo he venido para salvar, para liberar de las consecuencias del pecado. Mis hermanos en Cristo, para nosotros poder entrar en el cielo de Dios, el ser humano poder entrar en el cielo de Dios, tiene que entrar en santidad. El apóstol Pedro habla claramente de esto. Sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, esa santidad nos es imputada a través del Santo que murió sobre el monte Calvario. Por eso la necesidad del ser humano de abrazarse de Cristo, de dejar que esa sangre le limpie de todo pecado. Cuando es así, entonces Dios mira al ser humano a través de ese su Hijo amado. Perdona, restaura. Sí. Sí, mis hermanos. Cristo es su personificación, su significado es libertad, el Espíritu es su poder. Y cuando hablamos de que el Espíritu es su poder, debemos de recordar que la misión del Espíritu es convencer al ser humano de justicia, de juicio y de pecado. Golpear su conciencia en cuanto a la necesidad que tiene de reconciliación del Dios que lo creó, del cual está apartado a causa del pecado. Y mis hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, hay congregaciones por ahí que se dedican a la glorificación del Espíritu Santo,
El Espíritu Santo fue enviado para la glorificación del Hijo de Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo. Por eso es que, ¿cuál fue el tema del apóstol Pablo? Él lo dijo claramente. ¿Cuál fue el tema de su vida? Él no quería conocer otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Quiere decir que el tema de él fue el Señor Jesucristo, el motivo de su vida y ministerio, el Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lógicamente esto llegó a su mente, a su corazón, y llega a la mente y el corazón del ser humano a través de la iluminación del Espíritu Santo que revela esta palabra. Esa es la misión principal del Espíritu Santo, mis hermanos. Esa salvación por la fe se recibe. Recuerdan el texto de Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Santidad es el resultado y la gloria su consumación. Digo, y la gloria su consumación. Así pues, mis hermanos, el gran amor de Dios, la gran salvación de la cual Él ha hecho provisión para nuestras vidas, la experiencia de un gran gozo. Digo, la experiencia de un gran gozo. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hechos, capítulo 8, verso número 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mis hermanos, pues en esta porción encontramos a Felipe en Samaria. Digo, encontramos a Felipe en Samaria, lo que precede a ese texto, versos 4 y 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y escuchen esto, mis hermanos, los que fueron esparcidos a causa de la persecución de Saulo de Tarso, en aquellos momentos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Les traigo esto a la memoria, mis hermanos en Cristo. Digo, los que fueron esparcidos, los que salieron huyendo de la persecución, fueron llevando el mensaje. De tal forma y de tal manera, mis hermanos en Cristo, que la iglesia de Antioquía de Siria llegó a ser la más grande y la más poderosa, más que la de Jerusalén, a causa del testimonio de aquellos que fueron esparcidos. De hecho, mis hermanos en Cristo, el llamado a anunciar el Evangelio, este llamado es para todo creyente. Recuerdo de nuevo que este es el ministerio que Dios le ha dado a la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo.
¿Recuerdan el texto? 2 Corintios capítulo 5. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase a través de nosotros, llamando al ser humano al arrepentimiento. Esa es tarea nuestra, mis hermanos. Estamos llamados a ser pregoneros del Evangelio. Y aquí no puede haber cobardía. Bien dice la Escritura que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Porque una cosa es dejarnos llevar por el mundo. Y otra cosa, mis hermanos, es tener que levantarnos en contra del mundo que vive en tinieblas. Mis hermanos, ¿estamos viviendo esa experiencia? Fíjense en esto. Si no hay división, no hay salvación. ¿A qué me refiero? Si no hay división, no hay salvación. ¿No dijo el Señor Jesucristo? ¿No dijo Él que había venido para crear esa división entre padres e hijos, entre hermanos? En sí. Cuando una persona llega a ser una nueva criatura en Cristo, y pasa a ser miembro del reino de Dios sobre esta tierra. ¿Recuerdan las palabras del Señor? Cuando iba orando su Padre Celestial, están en el mundo, pero no son del mundo, guárdalos del mal. Quiere decir que se crea una oposición. Yo les he contado a ustedes cómo un hermano mío en el Evangelio se volvió un enemigo porque le había robado un hermano. Porque ya yo no compartía con él las cosas mundanas. Porque ya yo no me identificaba con él en las cosas que regularmente se hacen dentro del contexto de este mundo. Quiero decirle, mis hermanos, y recordarles que ese testimonio firme y constante fue lo que eventualmente lo llevó él a los pies de Cristo. Esto se vuelve absolutamente necesario. Cuando él vio la realidad de la experiencia en mi propia vida y el cambio que se había producido. El cambio más saludable que puede experimentar un ser humano, mis hermanos en Cristo. Estamos llamados a ser pregoneros del Evangelio. Llevando ese gran gozo a los corazones que así lo necesitan. Ese gran gozo que se establece cuando se hace la paz con Dios. Cuando pasamos a ser hechos hijos de Dios, como dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, primer capítulo, lo recuerdan, verso número 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Llamados a ser pregoneros. ¿Cuántos recuerdan a Laura Vallejo? Esta hermanita partió para estar con Cristo hace unos años atrás. Ella escribió mucho.
Tenía mucho talento para la escritura. Y aquí tengo un escrito de ella. Quiero compartir solamente parte de ese escrito que está bajo el título Pregonero de Luz. Pregonero de Luz. Dice, va andando por veredas y caminos, sus manos plenas de amor. Va presuroso, el tiempo es raudo y fugaz, la labor inmensa. Va gritando, cantando, pregonero de buenas nuevas. Toma su alforja repleta una y otra vez y alza sus manos, esparciendo a diestra y siniestra como queriendo abarcar el universo. Ven, acércate, traigo pan para tu hambre, agua para tu sed, abrigo para tu cuerpo, sandalias para tus pies. Y de hecho, pues, ¿no? Está haciéndose eco de las palabras del Señor Jesucristo. Pregonero de buenas nuevas, no detiene su andar. ¿Qué importa la espina si tiene la flor? ¿Qué importa el abrojo que su planta pisó? Corre hacia la meta soñada en su soñar, ver al viento ondear el trigo y la blanca espiga segar. ¿Recuerdan estos textos, mis hermanos? ¿Lo recuerdan? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías capítulo 52, verso número 7. Salmo 126, versos 5 y 6. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán, andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y de hecho, mis hermanos, no hay mayor regocijo que este, que servir al Señor. ¡Qué experiencia tan hermosa! La de un hombre como Felipe en Samaria, el cual trajo gran alegría a ese pueblo. Pero mis hermanos en Cristo, sí sabemos que Felipe fue uno de los 7 diáconos escogidos. Pero Felipe halló un terreno fértil en Samaria, porque hubo una mujer en el pozo de Jacob que primeramente tuvo un encuentro con su Salvador y llevó el mensaje. Llevó el mensaje a aquellos que ellos conocían, impactados por el testimonio de la vida de esa mujer, una mujer que llevaba una vida no saludable en sí. Vinieron al pozo de Jacob y le dijeron, ya no creemos ahora solamente por lo que nos has dicho, creemos por lo que Él nos habla. Sí, Felipe, hay un terreno fértil en Samaria y trajo gozo al corazón y ciertamente la experiencia de un gran gozo.
Cristo, mis hermanos, es el secreto, la sustancia, la fuente. Su gozo impregna nuestras vidas con gozo eterno. Somos fortalecidos por nuestro gran Dios, con gran poder. Hechos capítulo 4, verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y ciertamente el Espíritu es su poder. Es ese poder que nos mantiene firmes en el camino hacia las mansiones celestiales. Es el poder que nos sostiene en nuestro peregrinar terrenal. Grandes cosas ha hecho el Dios del cielo para con nosotros. Él nos ha dado la bendición de tener la delicia, sí, de esa íntima comunión con Él. Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Digo, delicias a tu diestra para siempre. Mis hermanos en Cristo, sentados bajo la sombra de la cruz y escuchando la voz de su palabra, de la palabra de nuestro Salvador, y alimentándonos con las promesas de su gracia, tenemos esa gran delicia en su presencia, y esto para siempre. ¿Recuerdan el texto en el Salmo 37? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir, mis hermanos, para recibir las riquezas de esa mina inagotable en sí de las bendiciones de Dios, esto es lo que hace falta: deleitarnos en esa comunión, procurar esa comunión, vivir esa comunión. Y si, mis hermanos, disfrutamos de esa gran paz de su palabra. Salmo 119, verso 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Amar la palabra de Dios es encontrar el gozo de su gracia. Mis hermanos en Cristo, la ternura de su amor, la pureza de su santidad y la paz de sus promesas. Grandes cosas ha hecho Dios para nuestras vidas. Mis hermanos en Cristo, concluyo con la gran expectación de la gran gloria de nuestro Dios. Lucas, capítulo 21, verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Esto se refiere al hecho del retorno de nuestro Señor Jesucristo para implantar su reino sobre esta tierra. Y Él viene con sus santas decenas de millares, como dice la Escritura. Ahí vendremos nosotros con Él.
Porque recuerden que efectivamente el arrebatamiento viene primero, sigue la gran tribulación, se llevan a cabo durante ese tiempo las bodas del Cordero, la unión eterna de Cristo con la iglesia, y vamos a descender con Él para reinar con Él, como dice la Escritura. Pero sí, mis hermanos, la expectación de la gran gloria, porque esto significa también que efectivamente seremos revestidos de un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de la gloria de Él, como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, como lo dice el apóstol Pablo a los filipenses. Sí, mis hermanos, somos amados con gran amor, salvados con una gran salvación. Tenemos la experiencia de ese gran gozo eterno. Somos fortalecidos por ese gran poder que mora ahora en nosotros. ¿Recuerdan el texto? Cuando creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Él ha venido a hacer habitación en nuestras vidas. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? Significa que este cuerpo ahora es templo del Dios vivo. Recuerden eso. ¿Sí? Sí, pues fortalecido con gran poder, comunión con esa gran delicia, disfrutando de esa gran paz que sobrepuja todo entendimiento y la expectación de esa gran gloria que espera a los hijos de Dios. Dios les bendiga. Dice el texto: y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Mis hermanos, en Cristo es bueno recordar estas grandes cosas constantemente. Las vamos a recordar ahora de manera especial al celebrar la cena del Señor. La celebración de la Cena del Señor es para aquellos que han nacido de nuevo en Cristo, para aquellos que se han bautizado por inmersión, como lo demanda la palabra, para aquellos donde verdaderamente se refleja la luz del Señor Jesucristo. Pregoneros de luz. Esto me hizo recordar también ese texto que aparece en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pregoneros de luz, viviendo obedientes a la palabra de nuestro Dios. Recuerden que el Señor Jesucristo dejó dos grandes mandatos a la iglesia: el bautizo por inmersión, y es por inmersión, mis hermanos.
identificándonos en el propósito de la muerte de Cristo y la resurrección del Señor Jesucristo, y la celebración de la cena. El pan sin levadura, símbolo de su cuerpo, santo, entregado por nosotros sobre la cruz. La copa, su sangre derramada, esa sangre que nos limpia de todo pecado. Vamos a ir a la primera carta, como siempre, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, al capítulo 11, esperando que puedan participar con buena conciencia. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, comenzando con el verso 23. Donde dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere ese pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. De nuevo, mis hermanos, estas palabras fueron dirigidas a esa iglesia de Corinto, que necesitaban salir del estado en que estaban para vivir una experiencia, o la experiencia de la verdadera santidad. Para con Dios. Discernir el cuerpo del Señor. Entender plenamente su muerte expiatoria. Entender plenamente el propósito de la redención que se inició antes de la fundación del mundo en el corazón del Padre Celestial, derramando su infinito amor sobre este mundo, dando a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Grande es el costo. Por precio hemos sido comprados. El inocente por el culpable, el santo por el pecador. Grandes fueron los sufrimientos a que fue sometido el Señor Jesucristo, y grandes los sufrimientos del Padre Celestial, con el propósito de rescatar nuestras vidas.
Por lo cual, mis hermanos, recuerden esto, no hay otro medio, no hay otra forma. Él es la personificación de esa salvación. Y por eso Él dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Caminemos juntamente con Él por la vía dolorosa. Recordemos ese precio, mis hermanos. Esperando que esto sirva de refrigerio para sus almas, de confianza en esta gran salvación, de expectación de lo que se acerca, mis hermanos en Cristo, y de la experiencia del gozo que podemos tener en medio de todas las circunstancias de nuestra vida. Vamos a tener un momento de oración. Un tiempo de meditación personal y luego participaremos de la cena. Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias, oh Dios, por esa inmensa misericordia, por ese amor que has derramado sobre nuestras vidas. Te damos gracias por este momento, Padre. Oh Dios, dándote gracias por esta salvación tan grande. Rogándote, Padre, la bendición tuya sobre cada una de nuestras vidas. Buscando tu rostro, haciéndolo con acción de gracias, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Nuestro hermano Abraham dará gracias por el pan, el cual representa el cuerpo de nuestro Señor. Oremos, hermano. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día tan especial que tenemos, Señor, de poder celebrar la cena tuya, Padre Celestial, que compartiste con tus discípulos, Padre Celestial. Ahora lo hacemos nosotros en conmemoración tuya, Padre Celestial.
Bendice este pan, Señor, que es tu cuerpo que pusiste en la cruz del Calvario, Señor, por nuestros pecados, Señor. Redímenos a cada uno de nosotros, Señor, y danos mentes claras para poder entender esto, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro hermano Víctor Hugo da gracias ahora por la copa, la cual representa la sangre de nuestro Señor. Padre amado, presentamos, Señor, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Y este simbolismo, Señor, de la copa, el vino, Señor, que representa tu sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Te damos las gracias, Señor, porque, Señor, tú diste tu vida, Señor, por nosotros. Amén. Por mis pecados, por nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, una vez más por Cristo, Señor, quien en su misericordia, Señor, nos perdonó de nuestros pecados, Señor, porque nos dio una vida nueva, Padre bendito. Al participar, Señor, de la Santa Cena, reconocemos, Señor, que tú vienes pronto, Señor, que Cristo viene otra vez. Amén. La gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Junto a ti buscaré otro más. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, y en memoria de Cristo participemos del pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, y en memoria de Cristo participemos de la copa.
Amén. Sí ven, Señor Jesús, de nuevo. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Hermanos, que esta celebración no es solamente un memorial, recordar su sacrificio sobre el monte Calvario, sino que Él dijo que hagamos esto hasta que Él venga. Es un anuncio de su segunda venida. Como les dije, está pronto por suceder. Mis hermanos, estamos viviendo un tiempo tan difícil en sí, por una parte, pero saben ustedes, para el verdadero creyente, considero que este es el mejor tiempo. Para el verdadero creyente. Para aquel que puede responder, ¿no?, a la pregunta del Señor cuando Él dijo, cuando regrese, hallaré fe en la tierra, y decirle, mi Señor, aquí la vas a hallar. ¿No? Y si estamos dentro de ese contexto, mis hermanos, no vamos a estar dentro del contexto de lo falso, no vamos a estar dentro del contexto de esa gran apostasía que se está viviendo, donde se está anunciando un evangelio terrenal y no celestial, sino que nuestros ojos van a estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe, mirando hacia arriba y esperando esa su gloriosa venida. Y de hecho, la total glorificación de nuestras vidas. Bien, vamos a tener un momento de oración, de nuevo puestos de pie. Y recuerden, mis hermanos, no importa lo que el mundo diga, lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Y esta palabra de Dios nos dice de tapa a tapa que la victoria final es de nuestro Dios. Amén. Padre amado, gracias. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias por los cánticos, gracias por tu palabra. Padre amado, te damos gracias, oh Dios, de nuevo por esa gran salvación, por ese amor infinito, y rogándote, Padre, que ese amor se derrame y se pueda experimentar en nuestros corazones individualmente, pero se pueda experimentar en nuestros hogares. Padre amado, en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Sí, Padre, y que salgamos de aquí, oh Dios, con el deseo intenso de ser verdaderos pregoneros de esta preciosa verdad, oh Dios. Gracias, Padre. Bendice la congregación, bendice a nuestros hermanos ausentes. La bendición tuya, Padre, se derrame sobre la congregación americana, también como con la congregación china, y sobre cada alma que viene a estos recintos. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Tú eres nuestro Dios y no hay más. Buscamos tu rostro con acción de gracias en el nombre, sí, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Señor les bendiga. Salúdense los unos a los otros.